Bueno, pues en esta parte del vídeo lo que vamos a ver es cómo se deslimita entrando en el menú oculto de este JOYOR T10. Os voy a comentar por encima un poquito las características antes de más vídeos de prueba del patinete, de autonomía y demás. Comentaros que tiene dos motores, uno en cada rueda, delante y detrás, de 1000 vatios cada uno nominales, aquí nada de picos, sino 2000 vatios reales en sus dos motores. Tiene doble freno de disco hidráulico, son hidráulicos, suspensiones hidráulicas y una batería de 18 amperios que va a 60 voltios, una auténtica locura este patinete, una autonomía según el fabricante de hasta 75 kilómetros, me imagino que será limitado a 25 kilómetros por hora. Ya sabéis, os voy a enseñar a deslimitarlo, esto es bajo vuestra responsabilidad y siempre para circuito o para uso privado, ¿vale? No está permitido en carreteras abiertas porque el límite aquí en España son 25 kilómetros hora. También os voy a dejar el enlace donde lo he pillado yo en AliExpress con el mejor código de descuento, que os va a quedar súper barato porque este patinete en su página oficial tiene un precio de rondando los 900 euros en oferta y lo he podido comprar yo por poco más de 500 euros. Sí que es verdad que va variando el precio y os voy a dejar siempre el mejor cupón de descuento para que os haga un cupón de descuento y se os quede lo más barato posible. Y ahora vamos a encenderlo, le damos al botón de power unos segunditos. Ya se va a encender aquí la pantalla, hace una pequeña animación bastante guapa, es una pantalla color. Aquí subiríamos la marcha, ahora está en 1, subiríamos al 2, al 3 o al revés, de aquí bajaríamos. Una pulsación larga sería el modo para ayuda, para transportarlo hasta 4 kilómetros hora. La M es doble motor, aquí le pondremos el doble motor. Los intermitentes, lo marca aquí y automáticamente también en el patinete, ¿vale? Tanto el izquierdo como el derecho. Y tenemos aquí un pequeño pito que suena bastante alto, como podéis ver. Y ahora vamos al menú oculto, le damos para desbloquearlo, le damos a la M unos segunditos y entramos en un menú oculto, ¿vale? Aquí tenemos parámetros, aquí podemos cambiar, por ejemplo, de millas a kilómetros, podríamos cambiar el voltaje, lo tengo a 60 voltios, que es el voltaje de la batería, la potencia que podemos también darle si queremos que tenga más fuerza, si queremos 0 de patada. Ahora lo tengo para no tener que empujarlo, para poder mostraros la velocidad máxima del patinete, y aquí sería donde se desbloquea, ¿vale? En el P10, P12, P15, ¿vale? Todo esto viene explicado en las instrucciones, menos el de desbloqueo, lógicamente, pero ya os digo yo que es el P10 es muy fácil, simplemente pulsamos otra vez la tecla M y lo bajaríamos al 0, ¿vale? Pero antes de nada quiero enseñaros la velocidad máxima sin limitar, ¿vale? Ahora le vamos a dar al acelerador cuando se quite este ajuste y vamos a ver que lo tenemos totalmente limitado, ¿vale? A 25 kilómetros hora, ¿correcto? Ya lo que vamos a hacer es, como os he dicho, la tecla M, volvemos a pulsar, bajamos al 0, le damos otra vez a la M y ya está totalmente deslimitado, de forma súper rápida. Y aquí ya la velocidad va a aumentar, tanto con el motor trasero y con el doble motor. Primero vamos a probar con el motor trasero. 54 kilómetros por hora. Y ahora aquí viene la magia, le vamos a dar al doble motor, a la M, y lo ponemos en doble motor. Y ojo con esto, que es muy top. 84, fijaros qué barbaridad, da hasta miedo esto. Vaya tela. Y poco más, ya habéis podido ver esta bestia, JOYOR T10, de lo que es capaz, la velocidad máxima que es capaz de alcanzar, sus suspensiones y frenos hidráulicos. Vais a tener más información, haré un vídeo más seguramente subiendo cuestas y demás, una especie de review o varios vídeos en el canal para que le interese este patinete. También me podéis hacer todo tipo de preguntas para ver si os puedo ayudar en la elección de este patinete. Lo malo de este patín, ¿vale?, es que no está certificado por la DGT aquí en España. Veremos qué pasa a partir del 2027, si es legal, si se puede hacer algún tipo de reforma en el patín. Tiene como para meterle un poco de hueco para matrícula, pero que sepáis que a partir del 2027, si no cambian las cosas, pues no se podría usar en recintos públicos. Y poco más. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría que dejáis un buen like para que vea que os ha gustado el vídeo, que suscribáis al canal para no perder el resto de vídeos, y un saludo.